bienvenidos a la explanada de este martes. Vamos a empezar hablando de literatura y además de un título y una autora a la que tenemos mucho cariño aquí en nuestra tierra, en Alicante, y es que además recientemente se alzó con el Premio Azorín de Novela 2021 entregado por la Diputación de nuestra provincia y la editorial Planeta. Tenemos con nosotros a Natibel Preciado. Muy buenas tardes, Natibel. Buenas tardes, Mara. Gracias por recibirme también. Antes de nada, darte la enhorabuena personalmente por ese galardón que ya pudimos escuchar en tu discurso, que era un premio al que te hacía especial ilusión recibir, ¿no? Tú conocías este premio Azorín y fue para ti muy emotivo recibirlo. Pues sí, porque fíjate que he hecho un experimento con esta novela, un experimento personal. La novela no es experimental, la novela es muy clásica, pero yo tenía mucha incertidumbre: qué habrá pasado, qué sucederá con esta novela, tal. Y el primer acto presencial al que asistí fue este acto cultural, que fue especialmente bonito. Yo he asistido a otros Azorín y este fue una maravilla, de verdad, una cosa muy especial. Y en el ambiente había tal emoción que yo lo único que hice es emocionarme por mí misma, pero también transmitir la emoción que había en el ambiente. De alguna manera, este premio es un espaldarazo hacia ti como escritora y sobre todo a esa manera de no acomodarte, porque es verdad que tú ya tienes una carrera muy consagrada, pero siempre en un ejercicio de libertad. En esta ocasión, con el Santuario de los Elefantes, quisiste cambiar un poco el estilo que venías marcando siempre en tu trayectoria, ¿no? Y de alguna manera que te premien con esto, pues significa que lo has hecho bien y que puedes seguir arriesgándote, ¿no? En este sentido. Bueno, no sé si seguiré arriesgándome, pero desde luego esto era un riesgo, ¿no? Esto de contar una especie de cuento para adultos, una novela de aventuras, una novela de viajes, es una novedad en mi vida que de momento me ha salido muy bien y estoy verdaderamente feliz con el experimento. Una historia, además, que se gestó durante este confinamiento y que claro, el hecho de estar encerrados quizá añadió unos ingredientes más y en ti como escritora que si no hubieses sido en esta situación no hubieses conseguido, ¿no? Yo estoy segura de que me ha influenciado mucho el confinamiento y la necesidad de salir de esas cuatro paredes en las que estábamos todos encerrados. Yo pensaba que tenía el privilegio enorme, la bendición de poder viajar a través de mis personajes, de recorrer un mundo a través tenemos la suerte de poder acercarnos a través de Google a los lugares que describo. Sí. Hay muchos lugares que no conozco una parte de África, pero esta concretamente es la que menos conozco, y hay muchos lugares que cuento en la novela donde sitúo a los personajes y donde sitúo las aventuras, y resulta que yo no las he visto nunca, pero a través de Google he estado en el lugar con todo lujo de detalles. Eso es una maravilla, la verdad, y por eso creo que el confinamiento me ha hecho viajar más de la cuenta y fantasear más de la cuenta y darle una visión distinta a la literatura o a la narración que quería darle al principio. Bueno, y ahora que conoces estas zonas gracias a Google virtualmente, ¿te has planteado cuando se pueda, bueno, ya empieza a flexibilizarse un poco el tema de los viajes, ir personalmente a verlo? Seguramente, pues sí, puede ser un viaje muy bonito, de ir con mi libro, tachando cosas, decir, esto efectivamente es así, la gente es así, porque claro, hay una parte Claro. de la novela que te inventas, que son los personajes, claro, estos no hay manera de verlos ni a través de Google ni a través de nada, solo a través de mi imaginación. Me encantaría recorrer determinados terrenos. Ya he visto muchos atardeceres en una parte de África, en algunos países, he visto animales, conozco a la gente que me merece un especial respeto y una admiración sin límites, que son los africanos, que viven con una austeridad impresionante y sobre todo muy incrustados en la naturaleza y que forman parte de ella, y me encantaría viajar y conocer los lugares que todavía no conozco. Los que sí que viajaron a África son los personajes de tu novela, en esta ocasión la mayoría no con intereses bien intencionados, como sería tu caso, sino más bien bastante espurios, porque casi que van huyendo o más bien tejiendo una trama de blanqueo de capitales, de corrupción en muchos aspectos, y centran en África su objetivo, donde poder
huir de, bueno, pues de la justicia española y seguir incrementando su riqueza, su fortuna. Allí se congregan un grupo de potentados, de personas con un alto nivel económico y con diversos intereses, ¿no? Y al final África actúa casi como un símbolo, por contraste casi, con estas, pues esas inquietudes que tienen ellos de hacer fortuna y esas tensiones que se establecen entre ellos, y al final la naturaleza de África que se impone, ¿no? Se impone sin ningún tipo de cortapisa y sin ningún tipo de interés. Al final el triunfo de la naturaleza aquí es absoluto. Sí, porque por eso digo que es una novela alegórica, lo has contado perfectamente. ¡Ay! Ahora que me lanzaba un piropo, Natibel, se corta la conexión. Ah, qué pena. Natibel, ya te tenemos. Ya, bueno, sí, digo que esta novela es alegórica porque tú lo has contado perfectamente, cómo es la historia, ¿no? Que estos personajes, que es un grupo muy determinado de gente, que nadie trate de extenderlo a una clase social, o ni mucho menos, pero estos personajes que son muy especiales van a esquilmar África, van a sacar beneficio de la tierra, donde suponen que puede haber incluso piedras preciosas en el subsuelo, puede haber tanzanita, minas de tanzanita, van a llevarse los colmillos, el marfil de los elefantes, en fin. Estos personajes encuentran su medida en este viaje. Como en toda novela de aventuras, pues hay enfrentamientos, hay enfermedades, hay peripecias de todo tipo que al final pues les llevan pues me he tomado el privilegio literario, la justicia poética de castigar a los malos y de salvar a los buenos. Hay alguno bueno que se integra en la naturaleza y que comprende lo que está pasando y ese se salva, ¿no? Uno de los personajes, varios personajes se salvan en la novela. Bueno, ya que la realidad en muchas ocasiones es injusta, por lo menos que en la ficción, que en la literatura, sí que podamos encontrar algún tipo de compensación y en este caso de justicia, ¿no? Hay muchos perfiles de personajes, muchos, la mayoría van por motivos económicos, pero hay uno especialmente que pone sobre la mesa el papel de las pseudociencias, de la medicina alternativa que tanto está generando polémica. Ahora ya parece que nos estamos olvidando, pero en algún momento álgido del coronavirus sí que también copó bastantes titulares bueno, pues este enfrentamiento, ¿no? De algunas terapias alternativas, medicinas alternativas, teorías de dudoso rigor científico. También hay un personaje donde tú has querido que esto se ponga sobre la mesa, ¿no? Sí, también en eso me ha influenciado el hecho de escribirla en un tiempo determinado, claro. Es inevitable. Y este personaje, que es un disparate de personaje porque tiene unas aventuras muy estrambóticas, pues también es bastante real. La ficción y la realidad a veces tienen una línea divisoria muy tenue, ¿no? Y este personaje pues existe en determinados círculos de estos endogámicos donde no ven el exterior y sin embargo se dedican a consultar a los adivinos, porque es así, hay adivinos y hay visionarios de estos que tienen consultas para ricos y bueno, esto me hizo gracia y por otra parte es verdad que han hecho daño algunas teorías disparatadas sobre negacionistas sobre el virus. Han hecho muchísimo daño, la verdad. Sí, y muchas veces tú dices que son personajes casi caricaturescos, pero hemos visto que la realidad en muchas ocasiones supera a la ficción y hemos visto teorías de lo más dispares y cada cual más de lunáticos, ¿no? Al final, la realidad, como tú bien dices, se queda corta, o sea, la ficción se queda corta con respecto a la realidad. Se queda corta, fíjate, estos días, antes de ayer, estaba leyendo la aventura de los elefantes en China, estos elefantes que son 19 o algo así, con crías y una manada que va avanzando por un territorio, entran en las ciudades, cruzan ríos, van y están todos a la expectativa de qué quieren, de qué huyen y a dónde van, ¿no? Y eso sí que parece un absoluto cuento de ficción absoluta, ¿no? Y resulta que es mucho más real que mi propia novela. Estos elefantes que no se sabe quién les ha expulsado de su tierra y a qué tierra van y qué pretenden. Es un cuento muy bonito, me parece un cuento precioso, pero es real.
Ujú. Y en este caso, además, en tu novela, El santuario de los elefantes, ya el título nos indica que los elefantes son uno de los personajes casi protagonistas. ¿Por qué decidiste que este animal simbolizara un poco todo lo que tú querías transmitir? Pues porque el elefante es el animal totémico, dice Kapuscinski, que es el animal que encarna el alma de África, y es verdad, y es un animal tan poderoso, tan sensible, por otra parte, tan fuerte, tan misterioso, tiene un cerebro que no está muy bien estudiado todavía, que es capaz de las mayores de la mayor fuerza y de la mayor pequeñez y sensibilidad, y es afectuoso, y digo en algún momento de la novela que se les escapan algunas lágrimas cuando se sienten queridos. Es un animal especial que está en vías de extinción, y a mí me parece tremendo que este animal pueda desaparecer. No me cabe en la cabeza, y que pueda desaparecer por la codicia de determinados de determinadas prácticas aberrantes, que es acumular marfil, que alcanza unos precios elevadísimos y que ahora además está prohibido en casi todas partes. Bueno, pues yo quería también simbolizar al elefante como el alma africana, ¿no? Hay que respetarlo y tratar de que sobreviva a los depredadores. No, desde luego que sí. Además, tú aprovechas esta trama para filtrar algunos temas de actualidad. Casi que es inevitable, si tenemos África, elefantes, pensar, rememorar algunos episodios que bañan nuestra historia, desgraciadamente, y que tienen mucho que ver con un, digamos, ex jefe de Estado que también se refugió en África y cuya fiscalidad ahora también está puesta en entredicho, como algunos de los personajes de la novela. Y esto es solo un ejemplo de cómo ciertas cuestiones de nuestra actualidad institucional, por ejemplo, se ponen también de manifiesto en este libro. Pues sí, es una conversación que tienen entre ellos y que naturalmente pertenece a un círculo donde se comenta la actualidad, y la actualidad era concretamente en esos días, pues la actualidad de la famosa foto del rey emérito, sí, donde aparece con el pobre elefante cazado, y bueno, comentan que fue el principio del fin de sus pesares, de su decadencia. Y es verdad, hay momentos cumbre en los que parece que el karma se va vengando y dice, bueno, tú acumula, y al final esa foto es la más emblemática del principio del fin del prestigio de un jefe de Estado que está en este momento refugiado en Abu Dhabi, que es tremendo, está como no exiliado, pero está allí desplazado y sin poder volver de momento, muy triste. No, desde luego que sí que es un recuerdo triste de lo que, bueno, de lo que fue y ha sido terminar su trayectoria de esta manera. No es desde luego la mejor forma de dar carpetazo a lo que fue su representación en este caso. También cuentas, y además en el libro se ve muy claro, este turismo de personas adineradas, de ricos, que ahora también han puesto su objetivo en África. Entonces podemos ver, y ahora en redes sociales esto se puede apreciar casi con lupa, pues ese turismo que pone un poco de manifiesto que venimos de Occidente, que tenemos determinado nivel adquisitivo, y por otra parte las personas que viven en África, pues claro, no tienen esa capacidad, y al final podemos ver imágenes bastante llamativas y surrealistas, como pues una influencer entregando gafas de sol y cosas similares. Sí, es que hay que resetear nuestro cerebro. Yo creo que tenemos un sistema insostenible, no tiene sentido. Se puede hacer turismo, yo soy turista y me gusta hacer turismo, y a muchos nos gusta ser turistas, y gracias a eso hay muchos países, el nuestro además, que vive del turismo, pero hay un turismo que respeta las costumbres, la naturaleza, vamos, que no es invasivo, que no es avasallador, que es un turismo que se puede ejercer con todo respeto a los países que se visita. Sin embargo, hay otros que pierden los papeles, y no solo pierden los papeles, sino que se llevan papeles que no les pertenecen, ¿no? Como estos personajes de la novela que van a esquilmar el continente, sin más. Eso no tiene sentido, y hay que, como digo, resetearnos. A veces digo, habría que hacer un santuario para el Homo sapiens, meterle allí, tratar de adaptarlo de nuevo al medio, y cuando esté adaptado se le suelta y que vuelva
con otro espíritu, con otra mentalidad, con un sentido de la realidad más estricto del que vivimos ahora, que estamos un poco fuera de contexto, fuera de la realidad. Bueno, de hecho, la crisis del coronavirus también ha puesto de manifiesto esta soberbia, esta ambición del ser humano, que en realidad poco tiene que hacer si la naturaleza, bueno, ahora se está valorando que haya salido de un laboratorio, pero en cualquier caso, si la naturaleza nos pone en unas determinadas situaciones, al final el ser humano no tiene nada que hacer y se da cuenta de que no está preparado para enfrentar según qué cosas, ¿no? Y al final es una cura de humildad también. Sin duda, porque yo digo que la naturaleza a través de un virus, salga de donde salga, es un virus, eh, ha puesto en jaque a las multinacionales, a los ejércitos, a todas las posibilidades defensivas que hemos tenido y que hemos creado con tanto despilfarro, con tantos medios dedicados a eso, y resulta que no hemos podido hacer nada. Y es la primera vez que de manera global todo el planeta está en jaque, ha puesto de patas arriba al mundo un virus que puede más, como digo, que todo el poder acumulado por el ser humano a lo largo de la historia. ¿Tú crees que hemos aprendido algo de todo esto? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con nuestra relación con África, que es un país al que desde que tengo uso de razón se le dibuja como empobrecido, como que, bueno, obviamente necesita de la caridad de las organizaciones internacionales para subsistir? Se habla mucho de esos dictadores africanos, de la propia idiosincrasia del pueblo, pero no sería posible esa situación de, como tú bien dices, de esquilmar sus medios sin la inacción de otros países o incluso la acción que abona este tipo de actitudes, ¿no?, por parte de países europeos, americanos. Al final todos tenemos nuestra parte de culpa. Sin duda, y a nivel individual también tenemos capacidad de influir con pequeños actos. Si todos pensáramos de una manera determinada y actuáramos de una manera honesta, seguro que contribuiríamos a que se respetasen determinadas maneras de vivir. Yo creo que algo está cambiando. Te digo sinceramente que yo noto síntomas, todos notamos síntomas de que algo está cambiando muy lentamente, probablemente con baches y con marchas atrás y con decepciones, pero el hecho de que un presidente de los Estados Unidos como Biden tome decisiones radicales, o sea, era impensable que pasara esto, o que el G7 decida subir los impuestos a las grandes fortunas, o que la OCDE vaya a tomar medidas en torno a eso, o que donemos, los países ricos que tienen excedente de vacunas, se las donen a África donde apenas hay medios para vacunarse. Todo esto va a cambiar, se necesita un cambio mucho más radical y mucho más rápido, porque todo esto funciona de una manera muy lenta y tenemos que darnos cierta prisa para tratar de arreglar los desarreglos que hemos cometido, no solo en el continente africano, sino con determinados continentes, países, incluso en el nuestro, que no puede, es insostenible que haya esta tremenda desigualdad entre las grandes fortunas y la gente que no puede vivir, que no se puede ni vacunar. Ahora que comentas lo de las grandes fortunas, has dicho que el libro no pretende ser un retrato de una clase social en concreto, se muestran perfiles que pertenecen al grupo adinerado, digamos, pero cada uno tiene sus matices también. Hay matrimonios de conveniencia, pero de entre toda esa maraña de, bueno, pues de máscaras, de cosas bajo la alfombra, aparece alguien que digamos que es la protagonista del libro, la más pura, entre comillas, que de alguna manera también se ve recompensada, ¿no? Esa bondad que tiene, también se ve recompensada en la historia. Más que pura, yo diría que es la más inteligente, la que mejor ha captado, la que más se fija en el exterior, la que más ha aprendido de este viaje que tiene un final y tiene un desarrollo, tal. Ella es la que va captando más lo que va sucediendo y se integra mejor que nadie, mejor que los demás en el medio, y comprende mejor ese alma de África que son los elefantes, a través de circunstancias personales, a través de se enamora. Vamos a contar simplemente eso. Sí. Y bueno, es un personaje que se va haciendo querible y que es el deseo que tenemos todos de comprender
por dónde va la vida y por dónde va la naturaleza. Y ojalá ella simbolice el futuro, no solamente de las personas de su edad, sino de los jóvenes y de una nueva visión del mundo que es tan necesaria en este momento y que yo creo que en cierto modo está apuntándose y que va a suceder. Bueno, pues desde luego que es optimista esta visión y ojalá sea luego la realidad. Más allá de estas relaciones, tú, por tu carrera profesional, sí que has conocido a personas que podrían encajar perfectamente con alguno de los personajes que vemos en este libro. Sin duda, he conocido, bueno, yo digo siempre, no presumo de ello, pero estoy fotografiada con todos los corruptos del país a lo largo de la historia. Es decir, pues eso he son muchas entrevistado, fotos, ¿eh? muchas. He entrevistado a gente que ha acabado en la cárcel, gente potente, poderosa. Siempre he hecho entrevistas a muchos de ellos y entonces inevitablemente estoy a su lado. O sea que estoy a su lado en las imágenes. Claro. Espero que nunca confundan, que siempre entiendan que ha sido por motivos profesionales. Pues del mismo modo he participado en alguna cena de este tipo parecida, con gente muy especial, muy extraña, muy, bueno, para mí muy ajena, ¿no? Claro. Y me hacía gracia comprender, digo, pero si estuvieran mirando por un agujerito las cosas que dicen, lo que piensan, cómo son, y eso es lo que he hecho, trasladar a la literatura, con mi imaginación, hacer un arquetipo de personajes y hacer alquimia con ellos y decir, a este le voy a poner así. Eso que decía antes, la venganza poética de la literatura, que puedes divertirte creando un mundo que quizá tiene algo que ver con la realidad, pero tiene mucho más que ver con tu imaginación que con otra cosa. Y ya para terminar, con tus compañeros del sector, con otros escritores y escritoras, te he leído por ahí que recibir un premio de estas características, como puede ser el premio Azorín u otros, a veces hace que ciertos sectores más exquisitos te miren con recelo, piensen, bueno, como es una periodista mediática, pues ha escrito un libro y claro, tiene éxito, lo van a rentabilizar y al final genera suspicacias también, ¿no? ¿O tú sientes que te prejuzgan? Siempre te prejuzgan en todo, siempre te quieren meter en determinados corralitos y yo me resisto a meterme en ningún corralito, pero claro, al principio a lo mejor te puede resultar, bueno, te duele, ¿no? Alguna crítica y dices, claro, vaya hombre, en fin, con lo contenta que yo estaba con esto, pero al cabo de tantos años llevo décadas publicando libros, tengo la suerte de que la editorial me respalda y tengo la suerte de que los lectores me siguen. Entonces, pues todo eso, cualquier tipo de crítica o de recelo o de clasificación, pues te deja un poco indiferente. Afortunadamente, al cabo del tiempo lo superas. Bueno, al final la experiencia y la veteranía sirven para muchas cosas y en este caso también. Muchísimas gracias, Natibel Preciado, por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias. Y por supuesto, y ahora que ya viene el veranito, pues qué mejor opción que leer un libro como este, El santuario de los elefantes, con este viaje a África de la mano de Natibel Preciado, donde podemos ver pues, lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Nosotros vamos a continuar y volvemos, y vamos a hablar además de algo, pues hombre, que también es importante en esta vida, como ir bien vestido, pero sobre todo, y en estos tiempos que corren, no pasar calor, que parece incompatible, pero no, vamos a dar algunas claves con Jordi. De todo esto charlamos con él después de la publicidad.